más fuerzas españolas se unieron a El Mozo. Posteriormente hubo un fuerte enfrentamiento peleado por los cocomeles y cubeles. Sin embargo, no pudieron prevalecer contra los españoles y se vieron obligados a huir. Luego de finalizar los enfrentamientos en To, El Mozo fundió ahí la capital de Yucatán con el nombre de Mérida el 6 de enero de 1542. La primera gran rebelión indígena de Yucatán, 9 de noviembre de 1546. Las tribus mayas se rebelaron virulentamente en 1546 y obligaron a reiniciar una campaña que se extendió durante todo un año, pero no lograría ponerles fin a las hostilidades de forma definitiva hasta casi siglo y medio más tarde. No deja de ser paradójico, puesto que esa parte de América fue una de las primeras en ser avistada, y antes de que el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez de Cuéllar, nombrase a Hernán Cortés capitán de la expedición que a la postre diría a este la fama. Ya enviado otras 2 personas a las costas continentales para tantear el territorio, comercializar con indios y conseguir esclavos para trabajar en las plantaciones y minas cubanas, necesitadas de mano de obra ante el desplome demográfico local. 1547. El primer punto de llegada fue la isla de Cozumel, donde recibieron una bienvenida cordial por parte de los nativos. Segunda etapa, 1530 a 1535. La segunda etapa de la conquista tuvo lugar durante los años 1530 hasta el año 1535. Los colonizadores lograron hacer alianzas con los cheles, quienes vieron en los españoles la oportunidad de asociados poderosos para luchar contra sus enemigos. Con el apoyo y guía de los chales y en su afán de conseguir oro, Montejo dividió las fuerzas, llevando consigo un grupo de enviados a otro con Alonso de Ávila. En estas incursiones se enfrentaron en distintas oportunidades a indios mayas, en las que, aunque prevalecieron, pudieron darse cuenta de que el apoyo de los indios chales no era suficiente. Distintas posiciones de los españoles fueron atacadas por los mayas, por lo tanto tuvieron que retroceder las posiciones alcanzadas. Posteriormente, muchos soldados abandonaron a Montejo, debido a que esta segunda incursión no había resultado positiva. Además, tenía la oportunidad de conseguir oro en Perú. Tercera etapa, 1540 a 1547. La tercera etapa tuvo lugar desde el año 1540 hasta el año 1545. Esta la encabezó Francisco de Montejo, hijo, y León el Mozo, quien bajo las recomendaciones de su padre iniciaron la tercera incrustación conquistada. Una vez en la península, el Mozo mandó a llamar a los indios Jalach, Huich y Bataboc, de quienes había recibido apoyo en incrustaciones anteriores. Sin embargo, para la sorpresa de los españoles, los Bataboc rehusaron unirse a los colonizadores. Luego de que los españoles lograran establecer alianzas claves con diferentes tribus, hicieron frente a distintos grupos mayas, logrando dominio y sumisión. Enseguida,
Último viaje de Cristóbal Colón, Juan Díaz de Solís y Vicente Yanez Pinzón. Juan Díaz Valdivia, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. En el cuarto viaje de Cristóbal Colón, en 1508, en el viaje explorador de Juan Díaz de Solís y Vicente Yanez Pinzón, y desde 1511 ya hay una presencia permaneciente de castellanos en tierras yucatecas. Primeros conquistadores del área maya: Francisco Hernández de Córdoba, Juan Grijalva y Hernán Cortés. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba realizó el primer viaje de reconocimiento al territorio mexicano, al que seguirían el de Juan Grijalva en 1518 y posteriormente el de Hernán Cortés, quien, a diferencia de sus predecesores, incluiría tierra adentro. La conquista de Yucatán. Datos bibliográficos de Francisco de Montejo, padre. Montejo Francisco de Salamanca, 1573 a 1479, Sevilla. Conquistador adelantado de Yucatán, gobernador de Tabasco, Honduras y de Chiapas. Perteneció a la baja nobleza castellana al ser de su familia de hidalgos pobres y sin privilegios. Sus padres fueron Juan de Montejo y Catalina Álvarez de Tejeda. Tuvo Francisco Montejo en 1507 o en 1508 un hijo fuera de matrimonio, legitimado como Francisco Montejo el Mozo. Sería uno de los principales lugartenientes de su padre y que realmente culminaría la conquista de Yucatán al asumir su dirección en la etapa final. 3 intentos de la conquista de Yucatán. Primera etapa, 1527 a 1529. Francisco de Montejo, bajo la autorización del rey Carlos I de España, inició la primera incursión en intenciones colonizadoras en la península de Yucatán. Esta primera irrupción tuvo lugar en 1527 y se extendería hasta el año 1500. Organización social política de Yucatán. Españoles, mestizos, mulatos, indios y negros. Los mestizos estaban en posiciones intermedias. No tenían que pagar el tributo a los indios ni eran esclavos como los negros, pero tampoco tenían los privilegios de los españoles. Los mulatos eran la escala social uno de los niveles más bajos, ya que representaba para muchos individuos, incluso para los mismos indígenas, una persona que no era pura de sangre y que además mezclaba entre sus ancestros a europeos con africanos esclavos. Los indígenas y negros pertenecían a la clase baja y estos se consideraban trabajadores que debían servir a los blancos, y estos servían a sus superiores. Organización administrativa económica de Yucatán: encomienda, repartimientos, estancias, haciendas, actividades comerciales. Se implementó la encomienda, que consistía en que la corona asignaba una cantidad de tierra. Los indios se encargaban de trabajar estas tierras mientras recibían la evangelización y protección del español. El repartimiento era otra forma para organizar la economía, que funcionó igual que la encomienda y consistió en la rotación de trabajadores por temporadas para realizar obras públicas. Las estancias consistían en que grandes extensiones de tierra fueron cedidas por el rey a los españoles. Estas tierras se convirtieron en centros productivos, ya que se criaban ganado y también cultivos, y se dedicaban en la agricultura y ganadería. Estos se convirtieron en los núcleos económicos. Fray Diego de Landa. Diego de Landa nació el 12 de noviembre en Nueva España en el año 1524. Fue un religioso católico español, arzobispo de la arquidiócesis de Yucatán entre los años 15
1572 y 1579. A los 17 años ingresó en el monasterio de San Juan los Reyes de Toledo y fue uno de los primeros frailes franciscanos que viajó a la península de Yucatán, llegando en 1549, en donde antecedentes de la independencia de México y sus repercusiones en Yucatán. La región de Yucatán se ha manifestado como país independiente. La primera ocurrió dentro del marco de la independencia mexicana, en la década de 1820, y la segunda en la década de 1840. En el contexto de los intentos separatistas que coincidieron con la separación de Texas, las repercusiones de la independencia de México en Yucatán, hubo una rebelión en Zacatecas, Texas se independizó y por supuesto Yucatán inició en proceso separatista. El pueblo de Yucatán, en el pleno uso de su soberanía, se erigía en república libre e independencia de la nación mexicana. Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1912, festividad de San José, coincidida por eso como la Pepa, es la primera constitución propiamente española, ya que el Estatuto de Bayonba de 1808 no dejó de ser una carta otorgada marcada por el sello del napoleónico. Los sanjuanistas fueron los precursores de la independencia en la península yucateca. No llegaron a la categoría de insurgentes, como en el centro de México, pues no organizaron ningún movimiento armado, pero se les consideró lo bastante rebeldes como para merecer un severo castigo. El último gobernante colonial de Yucatán fue el mariscal de campo Juan María Echeverría, quien, habiendo asumido su cargo de jefe superior e intendente de la provincia el 1 de enero de 1821, intervino en los hechos de trascendencia histórica que antecedieron y ayudaron a la independencia política de la misma. Golpe de Estado de Fernando VII. El golpe de Estado de mayo de 1814 fue el que puso fin al régimen constitucional instaurado por las Cortes de Cádiz, en nombre del rey ausente Fernando VII. Lo encabezó el propio rey Fernando y se fraguó durante el viaje de vuelta a España desde el castillo de Balencay, donde había estado confinando por orden de Napoleón desde mayo de 1808, tras haber firmado el Tratado de Balencay de diciembre de 1813, porque el emperador francés le devolvía los derechos a la corona española a Fernando VII, que él mismo le había cedido 5 años antes de las abdicaciones de Bayonne. La república fue una identidad en ciernes de mediados del siglo XIX, que abarcó los actuales estados mexicanos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprobó el Acta de Independencia de la Península. Estableció que el pueblo de Yucatán, en pleno uso de su soberanía, se erigía en República Libre e Independiente de la Nación Mexicana. Proclamación de la Independencia. El 16 de septiembre de 1810 estalló una revolución social de la cual nacería nuestro país como una nación independiente, libre y soberana. El 27 de septiembre de 1821 culminó la independencia de México después de una guerra de 11 años que fue una gran revolución popular para librarse del dominio español. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se registró el Grito de la Independencia, atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, ubicada en la intendencia de Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo. Lucas de Gálvez. Lucas de Gálvez fue una figura destacada en la historia de Yucatán durante el siglo XVIII. Lucas de Gálvez nació el 18 de octubre de 1731 en la ciudad de Mérida, Yucatán, que en ese entonces formaba parte del Virreinato de Nueva España. Fue un destacado líder político y militar. Ocupó varios cargos importantes, incluyendo el de gobernador de Yucatán en 3 ocasiones, 1778, 1783 y 1789. Durante su primer mandato como gobernador, implementó reformas para mejorar la administración y la economía de Yucatán. Promovió la agricultura, la ganadería y el comercio, y se preocupó
por mejorar la infraestructura y el sistema educativo de la región. Lucas de Gálvez fue un destacado líder yucateco en el siglo XVIII, reconocido por sus esfuerzos en mejorar la administración, la economía, la educación y la defensa de Yucatán. Sus acciones dejaron huellas significativas en la historia de la región. Misión de Andrés Quintana Roo. La misión de Andrés Quintana Roo fue una expedición diplomática liderada por el político yucateco Andrés Quintana Roo en 1832. Su objetivo principal era buscar el reconocimiento y apoyo de los Estados Unidos para la independencia de Yucatán, aunque no logró obtener el reconocimiento oficial de la independencia. La misión llamó la atención internacional sobre la situación en Yucatán y promovió los intereses comerciales de la región. Contribuyó a manera de luchar por la autonomía de Yucatán y buscar apoyo externo en el proceso de separación de México. Invasión armada de la península. La invasión armada de la península de Yucatán fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1846 y 1848. Durante la época en que Yucatán se encontraba separado de México, fue una consecuencia directa de la guerra México-Estados Unidos y tuvo como objetivo principal la anexión de Yucatán a la parte de México. El conflicto comenzó cuando el gobierno central de Yucatán, aprovechando la debilidad de la región, las fuerzas mexicanas bajo el mando del general Miguel Barbachano llevaron a cabo la invasión militar con el objetivo de someter a Yucatán y reincorporando al territorio mexicano. La expedición llegó al fin después del periodo de enfrentamientos y negociaciones. Tras la resistencia yucateca, se acordó un alto fuego entre las fuerzas mexicanas y las yucatecas. Como resultado, se estableció la autonomía de Yucatán como estado separado. La expedición terminó sin que se lograra el objetivo de anexar Yucatán a México. Este resultado reforzó el estatus de independencia de Yucatán y fortaleció el sentimiento de identidad yucateca. A partir de este momento, Yucatán continuó su camino como un estado independiente hasta que se reintegró finalmente a México en un futuro cercano. Yucatán independiente. El primer episodio de la independencia de Yucatán ocurrió en 1821, cuando México tuvo su independencia de España. En ese momento, Yucatán se separó de la dominación española y se unió a México como un estado libre y soberano. Sin embargo, en 1823 Yucatán proclamó su independencia de México en respuesta a la imposición de un gobierno centralista en el país. Durante este periodo, Yucatán se convirtió en una república independiente y adoptó una constitución propia. Separación de Yucatán. En la década de 1830, Yucatán se separó nuevamente debido a tensiones políticas y conflictos con el gobierno central. En 1839 se proclamó la República de Yucatán, pero en 1843 se acordó su reincorporación a México tras negociaciones y conflictos armados. Estos episodios de independencia y separación dejaron un impacto significativo en la historia de Yucatán y contribuyeron a su desarrollo social y político. Primer golpe centralista. Intento del gobierno central de México de imponer un régimen centralista en Yucatán en 1840. En ese momento el gobierno central buscaba concentrar el poder y reducir la autonomía de los estados. Sin embargo, este intento fue resistido por los yucatecos que se identificaban como federalistas y defendían la autonomía regional. Segundo golpe centralista. Ocurrió en 1843 y fue un intento de restablecer el control centralista sobre Yucatán. Después de un periodo de relativa autonomía, el gobierno central mexicano intentó nuevamente imponer su autoridad
sobre la región yucateca. Sin embargo, este golpe también fue resistido por los federalistas yucatecos. Las fuerzas federalistas, lideradas por el general Santiago Imán, lograron derrotar a las tropas centralistas y mantener la autonomía de Yucatán. El golpe federalista se refiere a las acciones tomadas por los federalistas para resistir la imposición del centralismo y defender la autonomía regional. Estos movimientos yucatecos, liderados por figuras como Santiago Imán y Crescencio Rejón, buscaron proteger los intereses y la autonomía de Yucatán frente al gobierno central de México. Pugna entre el federalismo y el centralismo en México y sus repercusiones en Yucatán. Esto fue un conflicto político e ideológico que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX y tuvo importantes repercusiones en Yucatán. El federalismo. El federalismo defendía un sistema político en el que el poder se distribuía entre un gobierno central y los estados federados. El centralismo. Por otro lado, los centralistas abogaban por un gobierno central fuerte y concentrado en el poder. La pugna entre el centralismo y el federalismo en México tuvo repercusiones en Yucatán, incluyendo la declaración de independencia, conflictos armados, el fortalecimiento de la identidad regional y los desafíos para mantener una separación duradera. En el año 1863, la intervención francesa en México afectó a los puertos peninsulares en Yucatán y de Campeche. El gobernador de Yucatán se adhirió a la invasión y fue un gobierno imperial de 4 años con la visita de la emperatriz Carlota a Mérida. La farsa del imperio en Yucatán terminó en el año 1867 con la derrota de los yucatecos imperialistas encabezada por don Francisco Cantón. Durante este tiempo de conflicto, muchos personajes destacados surgieron en Yucatán. Entre ellos se encuentran Justo Sierra Reilly, Eligio Ancona, Manuel Cepeda Peraza, Manuel Crescencio Rejón y José Peón Contreras. Justo Sierra Reilly fue un escritor y periodista yucateco que nació en el año 1814. Es recordado por sus escritores sobre la historia de Yucatán y por ser uno de los fundadores de la Academia de Bellas Artes de Mérida. Eligio Ancona, por otro lado, fue un abogado, escritor y político nacido en 1835. Fue uno de los principales defensores de la independencia de Yucatán y luchó incansablemente contra el gobierno centralizado de México. Manuel Cepeda Peraza fue un escritor y periodista yucateco nacido en 1818. Es recordado por su obra literaria y por su defensa de los derechos de los indígenas yucatecos. Manuel Crescencio Rejón fue un abogado y político nacido en 1818. Fue uno de los líderes de la rebelión de Yucatán contra el Imperio francés y jugó un papel fundamental en la restauración de la República. José Peón Contreras fue un pintor yucateco nacido en 1835. Es recordado por sus obras de arte que reflejan la vida cotidiana de Yucatán y su cultura. Estos personajes destacados de Yucatán lucharon por la libertad y la independencia de su tierra durante un tiempo de gran conflicto y cambio en la historia de México. Su legado continúa siendo grabado y celebrado en Yucatán hasta el día de hoy. El porfiriato en Yucatán se refiere al periodo de la historia de Yucatán, México, que abarcó desde la llegada del presidente Porfirio Díaz al poder en 1876 hasta la Revolución Mexicana en 1910. Durante el porfiriato en Yucatán, la región experimentó importantes cambios en diversos ámbitos de la sociedad. Uno de los más notables fue el desarrollo cultural que se manifestó en la construcción de importantes edificios públicos y la creación de instituciones educativas y culturales. En la ciudad de Mérida, por ejemplo, se construyó el majestuoso Palacio de Gobierno, cuyo estilo arquitectónico neoclásico se convirtió en un referente de la época. En cuanto al desarrollo industrial, la región experimentó un importante crecimiento de la clase obrera debido a la industria nequera. Este cultivo se convirtió en uno de los principales motores de la economía de Yucatán, generando empleo y riqueza en la región. Además
de que la producción de nequén estaba concentrada en unas pocas haciendas. La llegada del ferrocarril permitió la explotación de este producto a otros lugares del mundo, lo que aumentó la demanda y el beneficio económico. El desarrollo económico de Yucatán durante el Porfiriato estuvo estrechamente ligado a las haciendas henequeras. Estas grandes fincas, que se extendían por cientos de hectáreas, se dedicaban principalmente al cultivo del henequén, una fibra utilizada para la fabricación de cuerdas y textiles. Las haciendas se convirtieron en verdaderas ciudades con una gran cantidad de trabajadores y sus familias viviendo en su interior. Estas comunidades, conocidas como casas hacienda, se caracterizaban por tener una organización social jerarquizada, en la que los trabajadores eran supervisados por los administradores y los dueños de las haciendas. A pesar de los avances en términos de desarrollo cultural, industrial y económico, el Porfiriato también tuvo sus sombras en Yucatán. Las condiciones laborales en las haciendas eran extremadamente duras, y los trabajadores se veían obligados a trabajar largas jornadas por un salario mínimo. Además, la economía de la región dependía en gran medida de un solo producto, lo que la hacía vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. A pesar de esto, el Porfiriato dejó una huella importante en la historia de Yucatán y su legado sigue siendo recordado y visible en la región hasta el día de hoy. En conclusión, los hechos históricos importantes que tuvieron lugar en Yucatán han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la región y su gente. A lo largo de los siglos, Yucatán ha sido testigo de una serie de eventos trascendentales que ha dejado huella en su historia y cultura. Uno de los acontecimientos más destacados de la historia de Yucatán fue la llegada de los españoles y la posterior conquista de la región. Este proceso trajo consigo cambios significativos en la sociedad yucateca, así como la imposición de una nueva religión y un nuevo sistema político. La resistencia maya a la conquista también dejó una marca duradera en la región, con episodios como la Guerra de Castas.